La muerte de Dios no fue un acto glorioso. No hubo un gran sacrificio o una explosión de luz. En lugar de ello, un susurro sombrío cruzó los cielos y el mundo entero tembló en su eje. Los cielos se desgarraron, las estrellas murieron una a una, y el sol, que antes brillaba con el fuego de la creación, se apagó en una oscuridad implacable. La muerte de Dios fue un eco, una herida abierta que dejó una cicatriz en el universo mismo. Y con su caída, el último vestigio de esperanza también se desvaneció. El aire estaba pesado, denso, como si el universo mismo estuviera luchando por encontrar su equilibrio. Pero no había tiempo para lamentaciones. En las ruinas del reino celestial, algo más había despertado, algo que era mucho más antiguo que cualquier dios conocido, el devora Dios, un ser de pura destrucción, nacido en los abismos infinitos de la nada misma. Su poder era infinito, un poder capaz de devorar incluso los recuerdos de los que alguna vez existieron. Lucifer se encontraba en el trono celestial, el mismo que había sido dejado vacío por su padre, el Creador. Su rostro, implacable, reflejaba la tristeza de un hombre que había perdido no solo a su Creador, sino también a su propia familia. Los ángeles caídos, esos que habían sido desterrados por rebelarse, se unían ahora a él en un pacto frágil y peligroso, la supervivencia de lo que quedaba de la creación. Este es el final, Lucifer, dijo una voz rasgada en su oído. Gabriel, el último de los ángeles leales, apareció detrás de él. El devora Dios ya ha destruido el corazón de los cielos. No hay salvación. Lucifer miró a su antiguo hermano, pero sus ojos ya no eran los mismos. Había una furia contenida en ellos, una promesa de venganza que solo un hijo caído podría comprender. ¿No hay salvación? O lo que queda de la creación, o lo que está por venir, algo tiene que prevalecer. Fue entonces cuando la joven de la espada azul, una figura enigmática, apareció en la penumbra. Sus ojos brillaban con un poder celeste, y su espada resplandecía con la furia de 1000 estrellas agonizantes. Ella, una huérfana de la guerra, la última de una raza extinta, había sido tocada por lo divino en el momento de la muerte de Dios. Y en sus manos, ella llevaba la clave para restaurar lo perdido, o destruirlo todo para siempre. El abismo tiene la respuesta, dijo con voz serena, aunque marcada por una sombra profunda. Y solo podemos llegar allí a través de las sombras eternas. Lucifer y Gabriel se voltearon hacia ella, sorprendidos. ¿Qué sabía ella sobre el abismo? ¿Y por qué el destino de todo el universo recaía en los hombros de una niña desterrada? Pero había algo en ella, algo en la forma en que empuñaba la espada, algo que les decía que no tenían opción. La destrucción se cernía sobre ellos como un manto negro. La joven de la espada azul les habló entonces de las sombras eternas, un reino oculto que se encontraba entre los pliegues del espacio y el tiempo, donde lo imposible podía suceder. Nadie sabía cómo llegar allí, pero los rumores hablaban de un portal oculto, uno que solo podría ser activado por aquellos dispuestos a perder todo lo que eran. Debemos adentrarnos en el abismo. Debemos encontrar la esencia de la creación, la última chispa de lo que era, antes de que el devora Dios la consuma. Solo entonces podremos devolverle a este universo su propósito. O destruirlo si es necesario. Y así comenzó la travesía. La joven de la espada azul, Lucifer y Gabriel se embarcaron en un viaje que los llevaría a lugares que nunca imaginaron. A través de mundos rotos y realidades que colapsaban, cruzaron por territorios desconocidos donde el tiempo se dilataba y las estrellas se apagaban a su paso. Pero no todo sería tan sencillo. En los sinfines de lo desconocido, donde la luz no existe, donde los ecos de los muertos caminan como sombras, cada paso estaba lleno de peligros inimaginables. Los guardianes del olvido, entidades que se alimentan de la esperanza y la memoria, acechaban en cada esquina. Pero lo peor estaba por venir. En el corazón del abismo, había algo más, algo que ni siquiera el devora Dios había planeado, un ser que lo sabía todo. Un antiguo enemigo que había sido desterrado por Dios mismo y que ahora buscaba venganza. Si lograba liberar su poder, el universo entero sería destruido, no solo por el devora Dios, sino por esta entidad ancestral. ¿Qué harían ahora? ¿Podrían encontrar la esencia de la creación a tiempo? ¿O caerían en las sombras eternas y perderían sus almas para siempre? El tiempo corría, y con cada segundo, el fin se acercaba. El crujido de la realidad al romperse era como el sonido de una sinfonía muerta.
Cada paso que daban alejaba al trío más de la creación conocida y los empujaba hacia una región que ni siquiera Dios había osado mirar. El vacío insondable, un territorio ubicado fuera del tiempo y del juicio divino, donde las leyes del universo estaban en pausa, y donde se rumoreaba que la mismísima voluntad original había sido enterrada o sellada. Lucifer avanzaba al frente, su armadura desgarrada pero su mirada firme. El peso del trono celestial aún palpitaba en su pecho, aunque lo odiara. Gabriel, a su lado, estaba cada vez más silencioso. La muerte de sus hermanos ángeles lo había marcado, pero había algo más, su fe se desmoronaba lentamente, como si la caída de Dios hubiera destrozado los cimientos mismos de su alma. Y detrás de ellos, ella. La joven de la espada azul caminaba en silencio. Su espada celestial parecía vibrar en respuesta al entorno, como si percibiera una presencia más antigua que cualquier nombre. Su cabello oscuro ondeaba suavemente por la energía que flotaba en el aire, y sus ojos seguían atentos, como si ya supiera que algo les esperaba. De repente, el camino se deshizo bajo sus pies. Cayeron. No por gravedad, sino por voluntad. Era como si el espacio mismo los hubiera tragado. Al abrir los ojos, estaban en un lugar que no debía existir, una ciudad construida sobre los huesos de titanes celestiales, en ruinas, suspendida en una tormenta perpetua. El cielo era rojo, el suelo era cristal quebrado que reflejaba no sus rostros, sino sus miedos más profundos. Allí, en medio del caos, surgieron ellos, los huérfanos del caos, criaturas deformadas por la agonía de la creación, engendros nacidos del primer suspiro de Dios, que habían sido olvidados y ahora vagaban devorando todo lo que tenía forma o esperanza. No eran demonios, ni ángeles, ni bestias, eran la negación absoluta. Prepárense, dijo la joven, empuñando la espada azul, que ardía con una energía ancestral. Esto no es una batalla. Es una prueba. Gabriel extendió sus alas y recitó el canto del renacer, una plegaria tan antigua que los mismos cielos temían escucharla. Lucifer, por su parte, no rezó. Él rugió. Y con ese rugido, las paredes de la ciudad de huesos temblaron. La batalla fue devastadora. Los huérfanos del caos se lanzaron como enjambres, gritando en lenguas olvidadas. Por cada uno que caía, dos más surgían de la niebla. Gabriel cayó al suelo, sus alas desgarradas. Lucifer luchaba como un dios de guerra, pero incluso él comenzaba a sangrar, y la oscuridad lo envolvía. Y justo cuando parecía que todo se perdería, la espada azul se partió. Pero en ese instante, algo despertó dentro de la joven. No fue miedo. Fue destino. La mitad rota de la espada se encendió en una llama azul celestial, mientras la otra mitad se tornaba negra como el abismo. Ambas fusionadas ahora en un filo nuevo, el filo de los dos mundos. Con ese poder, cortó el aire y rasgó un camino. Un portal. Un acceso hacia las sombras eternas. Lucifer. Gritó ella. Gabriel. Corran. No lo dudaron. Heridos, agotados, pero decididos, se lanzaron al portal. Detrás de ellos, la ciudad entera colapsó. No en ruinas, sino en silencio. Como si nunca hubiera existido. El grupo emergió en una dimensión sin nombre. Una tierra flotante rodeada de constelaciones rotas, donde los pensamientos tomaban forma y los recuerdos se materializaban en monstruos. Allí, un nuevo enigma los aguardaba. Un ser encapuchado, flotando entre los restos de una estrella moribunda. Su voz era la de todos los muertos, y su presencia paralizaba el alma. Ustedes no deberían estar aquí, dijo el encapuchado. Pero ahora que han llegado, deben encontrar las lágrimas de la eternidad. Lucifer dio un paso adelante. ¿Qué son? Las últimas lágrimas que Dios lloró antes de crear el universo. Las mismas que sellan el portal que lleva al corazón del abismo. La misión estaba clara, buscar las lágrimas, sobrevivir al viaje y enfrentarse con la verdad que incluso Dios temía revelar. Pero el devora-Dios ya los había sentido. Y su hambre aumentaba. El aire era denso, como si cada partícula estuviera hecha de recuerdos olvidados. Flotaban entre fragmentos de estrellas rotas, con los pies sobre un suelo invisible, sostenidos por nada más que la voluntad del misterio que los rodeaba. Cada paso resonaba con ecos de vidas pasadas. El mundo al que habían llegado no tenía nombre, ni color definido,
solo una mezcla de emociones puras, dolor, amor, traición y esperanza. La figura encapuchada se desvaneció sin dejar rastro, como si jamás hubiese estado allí, pero sus palabras seguían latiendo dentro de ellos. Las lágrimas de la eternidad. ¿Dónde podrían estar? Murmuró Gabriel, apoyándose en su lanza quebrada. No están en un lugar, dijo Lucifer, mirando a su alrededor. Están en un momento. La joven de la espada azul cerró los ojos. Su nueva espada, mitad celestial, mitad abismal, temblaba levemente en sus manos. Como si supiera a dónde ir. Como si estuviera viva. Fue entonces cuando el cielo estalló. Del firmamento quebrado surgieron 5 entidades, flotando como constelaciones vivientes, los custodios del lamento, guardianes de las emociones que dieron origen a las lágrimas divinas. No eran enemigos. Tampoco aliados. Eran pruebas vivientes. Cada uno representaba una emoción. Kalir, el custodio de la desesperanza. Irisma, la portadora del amor imposible. Debar, la ira infinita. Sarín, el eco del arrepentimiento. Y Abael, la compasión prohibida. Uno a uno, los héroes fueron enfrentados a su reflejo más profundo. Gabriel se vio obligado a revivir su traición a sus hermanos caídos. Lloró de rodillas ante su propia imagen, y solo entonces, una lágrima flotó hacia su pecho, ardiente como el sol. Lucifer tuvo que ver el momento en que rechazó el amor de su padre, no por odio, sino por miedo a no ser suficiente. El custodio de Bar le susurró, tu furia es una máscara. Y por primera vez en milenios, Lucifer lloró. Su lágrima cayó al vacío y se volvió luz negra. La joven fue la última. Irisma la llevó al instante en que renunció a su humanidad por salvar a un niño que ya había muerto. Ella gritó, no de culpa, sino de impotencia. La espada se iluminó y absorbió la lágrima que brotó de su corazón, no de sus ojos. 3 lágrimas recolectadas. Faltaban 2. Pero el tiempo ya no esperaba. Una grieta rasgó el firmamento y el cielo comenzó a descomponerse. De la fisura emergió una sombra sin forma, un susurro hambriento, el aliento del devora Dios. No tenía rostro, solo una boca infinita que hablaba en 1000 idiomas perdidos. Las lágrimas me pertenecen, rugió. Son la carne de mi padre. El alma de su creación. Lucifer levantó su lanza. Gabriel preparó su rezo final. La joven alzó su espada fusionada, y por un instante, el universo pareció contener la respiración. Pero la criatura no atacó. Solo miró, y dejó un mensaje grabado en el aire. El abismo tiene un corazón. El corazón tiene una llave. La llave es uno de ustedes. Y con eso, desapareció, dejando un temblor en todo lo que existe. Los 3 sabían que el tiempo se agotaba. Las lágrimas eran más que un arma o un ritual. Eran el recuerdo puro de un Dios que aún amaba su creación, incluso en su muerte. Debían encontrar las 2 restantes. Debían descender aún más. A un lugar prohibido, fuera de cualquier plano celestial o infernal. El núcleo de las sombras eternas. Donde el primer ángel fue condenado. Donde la muerte aún llora. El camino hacia el núcleo no estaba hecho de tierra ni de estrellas. Era un descenso espiritual, un viaje entre los hilos del tiempo que nunca fue, y los pensamientos de entidades que nunca debieron existir. Lucifer, Gabriel y la joven de la espada azul estaban rodeados de una oscuridad tan antigua que sus sombras temblaban. El aire no olía a muerte, sino a recuerdo suprimido. Cada paso que daban los hacía olvidar quiénes eran, por qué luchaban. Pero la espada de la joven, ahora llamada Esilum, cortaba incluso el olvido. Su luz azul celeste abría grietas en la oscuridad, recordándoles lo que eran, almas decididas a luchar por la última esperanza. A lo lejos, una estructura surgió entre la nada, una catedral invertida, suspendida en el vacío, colgando como si Dios la hubiera desechado de su creación. Sus campanas no sonaban, lloraban. Aquí, nació la primera traición, dijo Gabriel, temblando. Aquí fue donde Anatar, el primer ángel, fue arrojado sin juicio. La joven se detuvo. ¿Anatar? ¿El que cayó antes que tú? Lucifer asintió. Su voz era apenas un eco. Fue el primero en amar a la humanidad. Y por eso, fue borrado de la historia. La puerta de la catedral se abrió sola.
Dentro, no había altares ni vitrales, solo un trono hecho de huesos y susurros. Y sentado en él, Anatar. Ya no era un ángel. Ni un demonio. Ni siquiera un ser reconocible. Sus alas eran vendajes rotos, su rostro cubierto por una máscara tallada con frases de antiguos profetas. Bienvenidos, dijo su voz, como un coro de voces quebradas. Han venido por lo que aún no saben que buscan. La espada de la joven brilló. Anatar alzó la mano. Conocí a tu padre, hija de fuego y agua. Él me entregó el fragmento de su lágrima antes de morir. Y al decir eso, Anatar reveló la cuarta lágrima. Pero no la entregó. ¿Por qué no la das? Preguntó Gabriel. Porque no todos los fragmentos de Dios están hechos para salvar, respondió Anatar. Uno de ellos, está hecho para destruir. El suelo tembló. Las paredes lloraron sangre. Y en ese instante, un rugido se oyó más allá del plano. El devora Dios lo había encontrado. Lucifer se lanzó con su lanza envuelta en fuego negro. Gabriel voló con las alas rotas, rezando en lenguas muertas. La joven saltó hacia Anatar, no para atacarlo, sino para entenderlo. ¿Tú también quieres salvarlo? Preguntó ella. Anatar bajó la cabeza. Quiero que su muerte tenga sentido. Y con eso, entregó la lágrima. No como una perla, sino como un corazón ardiente, latiendo en la palma de su mano. Tomen esto y huyan. Alguien más vendrá por ustedes. ¿Quién? Preguntó Lucifer. Anatar miró hacia el abismo y susurró. El guardián del último nombre. Y entonces, la catedral explotó. Una luz oscura, la esencia del devora Dios, atravesó los muros del núcleo. Anatar se lanzó contra ella en un grito desgarrador. Lleven la esperanza. No miran atrás. La explosión los lanzó fuera del plano. Todo se volvió blanco. Luego negro. Y luego, silencio. Cuando despertaron, estaban en un lugar distinto. Cielo carmesí. Árboles flotantes. Nubes invertidas. Y frente a ellos, una figura completamente cubierta por vendas, con una capa hecha de nombres escritos con fuego. Bienvenidos, dijo la figura sin rostro. Soy el guardián del último nombre. Y tengo la lágrima final. El recuerdo de la catedral invertida aún latía en sus almas mientras se encontraban frente a la figura enigmática. El ser, envuelto en vendas y adornado con una capa de nombres escritos en fuego, emanaba una presencia que era a la vez ancestral y aterradora. Sus ojos, ocultos tras el manto, brillaban con una luz que parecía atravesar el tiempo y el espacio. Bienvenidos, replicó la figura sin rostro con voz profunda y resonante. Soy el guardián del último nombre, y en mis manos descansa la lágrima final, la última chispa del alma de la creación. La atmósfera a su alrededor se volvió densa, casi palpable. La tierra carmesí y los árboles flotantes parecían detener su eterno movimiento, como si incluso la misma realidad honrara la llegada de esa entidad. Gabriel, con su lanza aún temblorosa de la batalla, fue el primero en romper el silencio. ¿Qué significa el último nombre? Preguntó con voz quebrada, como si temiera que pronunciarlo pudiera desatar el caos. El guardián bajó la mirada lentamente, permitiendo que la tensión creciera. Luego, con un tono que vibraba de secretos olvidados, comenzó a relatar. En el principio, existía un nombre, el nombre innombrado. Era la palabra que dio vida a la creación, el eco primordial que resonó en los pliegues del universo. Pero ese nombre fue sellado, perdido en las profundidades del tiempo para evitar que el poder de la creación cayera en manos equivocadas. Yo soy el custodio de ese secreto, el vestigio de lo que una vez fue un dios y que ya no puede ser pronunciado sin invocar el apocalipsis. La joven de la espada azul, con el silum aún pulsando en su mano, se acercó con cautela. Sus ojos destilaban la determinación y el terror de entender el verdadero precio del renacer del universo. ¿Y la lágrima que traes? Preguntó ella. ¿Es la clave para restaurar lo que hemos perdido o para sellar definitivamente el destino del cosmos? El guardián asintió lentamente, dejando que el silencio se adueñara por unos momentos. Finalmente, extendió su mano, y en ella apareció la lágrima final.
Esta lágrima parecía un orbe de luz y sombra, cambiando de forma a cada parpadeo, atrapando en su centro la esencia de todo lo vivido y por vivir. Esta lágrima es el último vestigio del amor y la desesperación de Dios, explicó el guardián. Es la última promesa de redención y la advertencia final del fin. Pero para desatar su verdadero poder, uno de ustedes debe pronunciar el último nombre. Un murmullo se extendió entre ellos. Gabriel sintió un nudo en el estómago, y Lucifer apretó los puños, recordando la amarga soledad de su propia caída. La joven, en cambio, miró el orbe con una mezcla de asombro y pavor, consciente de que su destino estaba inextricablemente ligado a ese poder. ¿Qué pasará si pronuncio ese nombre?, preguntó la joven, la voz temblorosa apenas conteniendo la magnitud de la pregunta. El guardián respondió sin demora, con la certeza de 1000 eras. Si el último nombre se pronuncia, el tejido del universo se desgarrará para revelar la verdad última. Esa verdad puede restaurar la creación o condenarla a una oscuridad sin fin. Nadie debe pronunciarlo a menos que esté dispuesto a enfrentar la totalidad de su alma, sus cicatrices y sus amores perdidos. El devora-dios, aún latente en alguna dimensión oscura, parecía reaccionar al eco de estas palabras. Un temblor recorrió el plano, y una sombra titánica se perfiló en el horizonte, anunciando que las fuerzas del olvido no se quedarían de brazos cruzados. Lucifer dio un paso al frente, su voz grave resonó con la determinación de un guerrero marcado por la eternidad. He sido testigo del fin de los cielos. He visto cómo la luz se desvanece en la oscuridad. Pero, si este es el precio para restaurar algo, para devolver un sentido a la existencia, entonces, que se haga. Gabriel, con lágrimas en los ojos, murmuró una plegaria final a los ángeles caídos, evocando la memoria de aquellos que habían renunciado a su fe para sobrevivir. La tensión se volvió casi insoportable. La elección recaía en la joven de la espada azul. Su mirada se dirigió a la lágrima en la mano del guardián, sabiendo que el acto de pronunciar ese nombre la uniría irrevocablemente a la verdad de un universo en agonía. Su voz se quebró por un instante, pero luego se elevó con la determinación forjada por 1000 batallas internas. Si debo ser la que traiga el renacer o el fin, lo haré con cada fibra de mi ser. El guardián inclinó la cabeza, reconociendo el peso de la decisión. Con un gesto ceremonioso, entregó la lágrima a la joven. El orbe se fusionó brevemente con su espada, transformándose en un filo imposible de contener, un puente entre la vida y la inexistencia. En ese instante, el portal detrás de ellos comenzó a cerrarse, y la sombra del devora-dios se precipitó hacia ellos como un huracán de oscuridad. El guardián, con voz casi imperceptible, emitió una última advertencia. El último nombre, es tanto una bendición como una maldición. Que el destino sea escrito con la tinta de la redención o del olvido. Mientras el devora-dios rugía en el horizonte, la tensión alcanzó su clímax. El universo parecía contener la respiración, al borde de un cataclismo inminente. La joven de la espada azul se preparó para lo inevitable, sabiendo que en ese preciso instante se definiría el destino de todas las almas. Eso fue todo lo que ocurrió entre la entrega de la lágrima y el desgarrador grito que partió el cielo. El devora-dios había llegado. Su forma no era física ni tangible. Era un horizonte de dientes, un océano de vacío que devoraba la realidad como si estuviera hecha de papel. El aire temblaba. El cielo parecía doblarse. Cada pensamiento era un eco retorcido. La criatura no caminaba, flotaba entre planos, entre dimensiones, entre los recuerdos del mismo universo que ahora quería borrar. Lucifer se adelantó sin vacilar. Joven. Corre al altar del velo final. Lo que hagas ahí decidirá si todo muere o renace. Ella asintió, y con Esilum palpitando en su mano, ahora envuelta por la energía de la lágrima, comenzó a correr. A su paso, la tierra lloraba fuego. Árboles invertidos se consumían en lenguas de oscuridad. El guardián del último nombre alzó las manos y, por un breve instante, abrió un portal de protección, el último que podía ofrecer. Gabriel se quedó para enfrentar la bestia junto a Lucifer. No podemos matarlo, susurró el ángel. Lucifer sonrió con un rastro de locura y valentía en los ojos. No, pero podemos contenerlo. Solo unos minutos. La joven de la espada azul subía las escaleras del altar oculto entre las montañas flotantes. Cada peldaño era una prueba. Las visiones empezaron,
su madre muerta, sus hermanos llorando, su propia voz gritando de niña, y luego la imagen de Dios mismo, cayendo del cielo, mutilado, derrotado. Mirándola. La voz del guardián le susurró en el viento. No luches contra el dolor. Camina con él. Solo con el corazón abierto podrás invocar el nombre. Mientras tanto, la batalla estalló abajo. Lucifer gritaba con su lanza de hueso celeste, canalizando todo su poder caído. Gabriel volaba a su lado, alas cubiertas de fuego dorado, mientras el Devora-Dios soltaba tentáculos de vacío que borraban la materia, los pensamientos, los recuerdos. El mundo entero comenzó a doblarse, como si no pudiera resistir el peso de lo que se avecinaba. Y en la cima, la joven llegó. El altar era un círculo de piedra flotante sobre un abismo sin fondo. En su centro, un símbolo antiguo, el glifo del nombre innombrable. Las letras estaban incompletas, necesitaban la energía de la lágrima para mostrarse. Ella colocó la espada en el centro y alzó la mano. La lágrima, brillando con todas las memorias del universo, comenzó a llenar los trazos. Una explosión de luz. Un coro. Y entonces. Yo soy, lo que sangró por ti. Yo soy, el nombre perdido. El nombre comenzó a pronunciarse por sí solo. Pero en ese instante, el Devora-Dios rompió el sello del guardián. Estaba subiendo. El altar tembló. Lucifer fue arrastrado por una de las fauces del monstruo y gritó con furia. Termina lo que empezaste, niña. Gabriel fue alcanzado por un fragmento de no realidad y se desintegró en 1.000.000 de alas de fuego que flotaron como luciérnagas en la penumbra. Ella, con lágrimas en los ojos, colocó ambas manos sobre la empuñadura de Esilum. Si debo ser la voz del nombre, entonces gritaré hasta que el universo despierte. Y lo hizo. Pronunció el último nombre. Las letras ardieron. El mundo tembló. La historia se partió en dos. Una explosión que no fue luz ni sombra, sino recuerdo puro, arrasó todo. Y cuando el silencio volvió, solo quedaba una niña de rodillas. Una espada enterrada en el altar. Y un cielo vacío. No había cielo. No había tierra. Solo una planicie infinita, gris, donde ni el viento se atrevía a moverse. Allí, entre los restos de una espada enterrada en la piedra flotante del altar, despertó ella. La joven de la espada azul. Pero ahora, ya no era solo ella. No del todo. Su cuerpo aún ardía con los ecos del último nombre. Su voz, aunque callada, resonaba como un eco multidimensional. Y en su pecho, una nueva marca. Una estrella negra de 7 puntas, pulsando con una energía que ni los ángeles ni los demonios podían comprender. ¿Dónde estoy? Susurró. Y entonces escuchó una voz. No era divina. No era infernal. Era, de antes del tiempo. Estás en el interludio del fin, joven portadora. El lugar donde el universo respira, antes de morir o renacer. Ella se giró. Frente a ella, un ser encapuchado con ojos de galaxias y barba tejida con fragmentos de tiempo la miraba. ¿Quién eres tú? Me llamaron muchos nombres. En el principio fui Elón, el primer testigo. Quien vio nacer a Dios y quien lo vio caer. Sus palabras hacían que el paisaje cambiara. Cada frase suya arrastraba consigo escenas del cosmos. Planetas naciendo, civilizaciones gritando, dioses bailando sobre soles moribundos. La joven se incorporó con dificultad. ¿Qué pasó con Lucifer? ¿Con Gabriel? ¿Con el Devora-Dios? Elón bajó la mirada. Todo está en pausa. Suspendido. El nombre que pronunciaste no destruyó ni salvó. Solo detuvo. Congeló la muerte. Contuvo al Devora-Dios. Y creó este parpadeo en la existencia para darte una opción. ¿Una opción? Sí. 3 caminos. Entonces el cielo gris se quebró en 3 fragmentos. Primer camino, el legado de la luz. Un nuevo universo. Una génesis donde la joven se convierte en la nueva creadora. Un Dios forjado no por perfección, sino por dolor y coraje. Allí, los ángeles caídos y los mortales se unirían en una nueva sinfonía. Espadas cruzadas segundo camino, la venganza del vacío.
viajar hacia el origen del devora Dios. Cruzar los reinos prohibidos del sinfín, donde ni la luz ni la sombra existen, y enfrentarse a las entidades que lo crearon, para destruirlos o unirse a ellos. Símbolo de una nueva tercer camino, el regreso del ausente. Buscar el corazón de Dios. Aquello que fue separado de él antes de su caída. Si lo encuentra, podría revivirlo, o descubrir que Dios mismo fue solo un títere de algo aún más antiguo. Elón se acercó y extendió la mano. La elección no es tuya. Es del mundo que aún sueña contigo. Y entonces, el suelo empezó a temblar. Las sombras del devora Dios, contenidas pero vivas, se retorcían bajo la superficie de ese mundo detenido. Ella miró su espada. Miró las estrellas apagadas. Miró dentro de sí. Y por primera vez, sonrió. Entonces, que empiece la segunda historia. La joven de la espada azul, aún bañada en los ecos de la decisión, cerró los ojos. Y en ese instante, todo volvió a latir. El tiempo se desató como una presa rota. Los cielos se rasgaron con truenos que gritaban en idiomas perdidos. Los ángeles petrificados comenzaron a desmoronarse como ceniza celestial. Y en lo más profundo del cosmos detenido, el devora Dios despertó. Pero no rugió. No gritó. Solo abrió los ojos, y su mirada creó un eclipse en cada galaxia. La joven eligió el tercer camino. El regreso del ausente. Elón la miró con una mezcla de respeto y terror. Buscar el corazón de Dios es como intentar atrapar el último suspiro de un universo muerto. Ella no respondió. Solo levantó la espada azul, que ahora brillaba con una luz quebrada, como si dudara de sí misma. Entonces Anatar apareció. Sus alas estaban rotas. Su armadura, corroída por la corrupción del abismo. Llegas tarde, dijo él con una media sonrisa. Nunca pensé que aún estuvieras vivo, respondió ella. No lo estoy del todo. De entre las sombras llegó también Lucifer, su piel marcada por runas que nadie había grabado, como si el tiempo mismo hubiera escrito sobre él. ¿Estás segura de esto, niña? El corazón de Dios no está oculto. Está encerrado, por algo más antiguo que él. Lo encontraré. Dijo ella, aunque tenga que atravesar el fin mismo. Lucifer asintió. Entonces iremos al único lugar donde aún queda un recuerdo de ese corazón. ¿Dónde? Al archivo negro de Caelis. Pergamino el archivo negro. En los bordes del exilio, más allá del inframundo y de la creación, flotaba una torre sin principio ni fin, hecha de palabras olvidadas. Cada ladrillo era una mentira que alguna vez se creyó verdad. Cada escalón, una promesa rota por un dios. Allí vivía el bibliotecario de huesos, una entidad ciega, cubierta por vendas de escrituras antiguas. Solo aquellos que ofrezcan un nombre, pueden entrar, gruñó con voz de roca rota. ¿Un nombre? Preguntó la joven. Uno verdadero. Uno que hayas matado. Ella cerró los ojos. Recordó su vida antes de todo esto. Antes de la espada, del devora Dios, del cielo roto. Mi nombre era Elida, dijo. Y al pronunciarlo, una lágrima le cayó. Porque renunciar al nombre era morir en una parte. Y nacer, en otra. El archivo se abrió. Y allí, entre millones de volúmenes flotando en vacío, encontraron una única entrada marcada en sangre. El corazón de Dios fue escondido en la primera mentira. La mentira de que él fue el primero. Anatar tragó saliva. Lucifer apartó la mirada. Esto es peor de lo que pensé, dijo el ángel. ¿Qué significa? Preguntó Elida. Que hay algo más allá de él. Algo que creó incluso a Dios. Un nombre. Que no existe. Y mientras lo decían, una sombra se levantó desde los márgenes del archivo. Algo que no tenía forma. Algo que ni siquiera el devora Dios se atrevió a mirar. Algo que recordaba. Elida sostenía la espada azul entre sus manos, pero en aquel lugar, el arma parecía, muda. La hoja que antes cortaba ángeles ahora temblaba. Estaban dentro del archivo negro. Y habían leído el texto prohibido. El corazón de Dios fue escondido en la primera mentira. La mentira de que él fue el primero. Elón, el errante, no podía hablar.
Anatar miraba al vacío como si recordara algo que nunca vivió. Y Lucifer sonreía. Lo sabía, dijo al fin. Siempre lo supe. Siempre hubo algo antes del principio. El Ira tragó saliva. ¿Crees que podamos encontrarlo? No lo encontraremos. Respondió Lucifer, nos encontrará él, si seguimos adelante. En ese instante, el archivo tembló. Los libros empezaron a arder. Y una voz inexistente habló en todos los idiomas del multiverso. Han despertado al eco del olvido. Y entonces lo vieron. El corazón del abismo. No era una piedra. No era un objeto. Era una criatura. O más bien, la ausencia de toda criatura. Una silueta formada por sombras que sangraban estrellas. Una forma que cambiaba con cada mirada. Era como si el universo no supiera cómo describirlo. Y por eso lo odiara. El Ira dio un paso al frente. ¿Eres tú el primero? La criatura no respondió. En cambio, proyectó una memoria. Y todos vieron el antes del principio. Un lugar sin tiempo. Un eco sin sonido. Y allí, flotando solo, el primer corazón. El verdadero. El corazón de una entidad que nunca fue nombrada. Porque nombrarla era crearla. Y crearla era liberarla. ¿Qué es esto? Preguntó Anatar, retrocediendo. El error, susurró Lucifer. El error que dio origen a todo. De pronto, el Ira cayó de rodillas. La espada azul brillaba con una fuerza desesperada. Nos está mirando. El corazón del abismo latió, y cada latido borraba galaxias. Elón gritó. Anatar sangró. Lucifer lloró. Porque entendieron algo terrible. El devora Dios no era el enemigo. Era el guardia. El carcelero. El monstruo que Dios creó para mantener al verdadero horror encerrado. Y ahora, ese horror había sentido su presencia. El Ira se levantó. Sus ojos ya no eran humanos. Su voz ya no era suya. Vamos al reino perdido, dijo. Lucifer la miró con miedo por primera vez. ¿Quieres llegar al lugar donde Dios escondió la llave? No. Quiero llegar al lugar donde Dios la rompió. El cielo no existe aquí. Ni arriba, ni abajo. Solo un espacio suspendido entre todo lo que fue y lo que nunca debió ser. El Ira, Lucifer, Elón y Anatar han llegado. Han cruzado el vacío, han caminado por mundos muertos, hablado con ecos de dioses extintos. Y por fin, están ante el resplandor. Una puerta. O tal vez un corazón. O quizás un alma abierta, latiendo en mitad del no lugar. Este es el último vestigio de él, dijo Elón, tocando la luz con la punta de los dedos. No su cuerpo. No su poder. Su decisión. Anatar se inclinó, con la mirada húmeda. Aquí fue donde Dios eligió destruir la llave. Donde decidió que el olvido era mejor que la verdad. Lucifer, con las alas desgarradas, apenas podía mantenerse en pie. Pero miraba esa luz con algo más profundo que fe, culpa. Yo lo vi hacerlo. Lo vi llorar mientras lo hacía. No fue cobardía, fue amor. El Ira avanzó, envuelta en la luz del resplandor. La espada azul latía como si estuviera viva. Y entonces, la luz habló. No con palabras, sino con posibilidades. Mostró lo que vendría si ella decidía reactivar la llave. Mostró el rostro del devora Dios. Mostró al carcelero cayendo. Y a la verdad primigenia saliendo. Una figura sin rostro. Una entidad que reescribía la realidad con solo existir. Mostró a los mundos rompiéndose como vidrio. A las almas ardiendo en recuerdos que no les pertenecían. Mostró un universo gritando en todos los idiomas, mientras olvidaba cómo respirar. Si abres la puerta, todo se derrumba, susurró Anatar, temblando. Y si no lo hago, dijo el Ira, solo quedaremos huyendo. En la oscuridad. Fingiendo que no escuchamos los pasos de lo que se acerca. Lucifer se arrodilló ante ella. Tú tienes la última palabra. El Ira cerró los ojos. Y pensó. Pensó en todo lo que habían perdido. En las alas rotas. En los nombres olvidados.
en las canciones que ya no se cantaban. Pensó en Dios. Y en la soledad infinita que sintió al encerrarse a sí mismo en su mentira. Y entonces, ella levantó la espada. Y dio su decisión. La luz se rasgó. Un nuevo universo empezó a parpadear. Y en la distancia, el eco del olvido despertó. Continuará.